espero que les guste, que lo practiquen y que vean también los mismos resultados que yo pude obtener. Entonces vamos a empezar con la presentación. Me dicen si me están escuchando bien. Sí, ahí te escuchamos bien, Anita. Ok. Qué pena te interrumpa ahí un momentico. En cualquier momento pueden hacer las preguntas que deseen. Yo voy a estar acá pendiente del chat por si las quieren hacer por el chat. También hay una funcionalidad nueva en Teams que aparece una manito. Si alguien quiere hablar o tomar la palabra en algún momento lo puede hacer. Hay una manito ahí que pueden tocar para poder visualizar que ustedes quieren hablar. Listo. Adelante, Anita. Bueno, ¿ustedes están viendo ya la presentación, la pantalla? No, todavía ¿Con no. la presentación? No. Dale ahí en compartir. Dame un segundo. Ahí en el cuadrito. Todavía no. No. Ay, espérate. Ya, creo que ahora sí. Sí, ahora sí, Anita. Ahora sí. Bueno. Sí. Bueno, entonces como les venía contando, hoy vamos a tratar pues, varios temas. Entre ellos vamos a manejar lo que es la parte emocional, la parte de la alimentación y también el movimiento corporal. Y otra muy importante que es la vibración energética. Entonces, ¿por qué esos temas? Porque esos temas a mí, Anita, o aparte de mi familia, mis amigos, los que saben que he estudiado bastante de esto, que me apasiona, que me gusta mucho, me han llevado a tener un equilibrio vital. Y ahora lo quiero manifestar para esta época, para, ¿sí? Para este tiempo que estamos pasando, para este momento. Entonces quise llamar la charla Equilibrio Vital para tiempos de crisis. ¿Cuáles son esos tres principios que nos van a ayudar a mantener ese equilibrio, a encontrarlo? Tenemos mente, cuerpo y energía. La mente, ¿cómo nos ayuda? La mente, si la trabajamos desde que nos despertamos con un pensamiento positivo, desde que pisamos el suelo, no sé, de que estamos levantando un pie y tenemos un pensamiento de agradecer, de perdonar, de tener como fijada ya una meta de que va a ser ese gran día, de que vamos a poder empezar con un pie derecho, a pesar de todas las circunstancias que estemos pasando, que estemos viviendo. Eso nos va a dar fortaleza. Iniciar ese día agradeciendo por todo lo que tenemos, por lo que no ha llegado, pero que sabemos que puede llegar. Entonces hay que agradecer hasta lo que no tenemos en ese momento. Es muy importante agradecer, tener esa manifestación de vida todo el tiempo, agradecer tanto en la mañana como en la noche. Es muy importante. Y el perdonar. El perdonar ha sido uno de los trabajos que yo me he tomado como la conciencia de hacerlo o sea, muy fijo en todo este tiempo que he venido estudiando, y me doy cuenta que el perdonar hace que nos liberemos de todas esas cargas, de todas ese peso que de pronto en algún momento obtenemos por diferentes circunstancias. Digamos que por otro tipo de personas que nos encontramos en el camino, o simplemente
descargar y pedir perdón, porque a veces nosotros también necesitamos hacerlo. Entonces, he encontrado que en el agradecer y en el perdonar todos los días me hace tener una mente más tranquila, más serena. Siento que puedo lidiar con el día a día, a pesar de las dificultades que lleguen, de las dificultades que tengamos. Ese pensamiento es muy importante y que sea el primero que se tenga, porque el subconsciente va a estar ahí taladrando, martillando, diciéndote, oye, ¿qué vamos a hacer hoy? No tenemos el trabajo, no tenemos la comida, no tenemos el estudio, no tenemos... Pero simplemente si agradecemos y nos tomamos ese instante de agradecer, eso nos va a ayudar muchísimo. La meditación. La meditación es fundamental. Ustedes no se imaginan lo que alcanza, la magnitud del poder que tiene la meditación. De pronto para las personas que nunca lo han hecho o que no saben cómo llegar a ese punto, simplemente es respirar, tomar aire, sostenerlo 15 segundos, soltarlo, pero estar consciente de esa respiración, porque cuando estamos conscientes de ese momento, el subconsciente y la mente está relajadita, no está diciéndonos, ay, tenemos que, ahora que estamos en la casa, tenemos que ir a hacer el desayuno, no tengo la persona que me ayuda, entonces el niño está conectado en el colegio, pues, en el aula, entonces tengo que ayudarle. O sea, simplemente es tomarnos el tiempo de esos 15 segunditos de respirar profundo, sostener el aire, unas 3 veces lo podemos hacer. Si contamos con más tiempo, simplemente lo podemos hacer por medio de una oración. No importa la religión en la que creas, con la que llevas tu estilo de vida, o simplemente hay mantras. Hay mantras, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Ho'oponopono y trato de hacerlo continuamente. El Ho'oponopono me ha ayudado también mucho a calmar esa mente, a quietarme, a mantener un estilo de vida muy controlado, muy equilibrado. Entonces, repito, puede que muchos ya lo escuchen y digan, no, por eso, pues eso lo sabemos, eso existe, pero funciona. Y las palabras del Ho'oponopono, que son sencillitas, es lo siento, perdóname, gracias, te amo. Si yo repito eso unas 15 veces y soy consciente de mi respiración, eso también me ayuda a mantener esa meditación, porque simplemente estoy en el tiempo, o sea, presente conmigo mismo, no me está importando lo que esté pasando al exterior. Eso lo podemos hacer al iniciar el día, pues apenas nos despertamos, y en la noche. Es muy importante hacerlo en la noche para relajar nuestra mente, para conciliar un sueño y tener un descanso más tranquilo. La meditación es importante y, como les digo, pueden hacerla con las oraciones que ustedes quieran, con los mantras que ustedes quieran. Existen infinidad de mantras que nos ayudan a mantener esa serenidad. Audios. Los audios, por ejemplo, del agua correr son súper saludables como para esa serenidad. Entonces, todo esto nos ayuda en la meditación. Ahora, también podemos, cuando la mente está como muy inquieta, porque también cuando no estamos haciendo nada, eso también inquieta bastante, o cuando tenemos mucho por hacer, pero es importante enfocarnos en un hábito que podamos realizarlo por lo menos durante 21 días. Y lo digo así con días porque yo lo inicié y me funcionó, y las personas que lo han iniciado les funciona. ¿Por qué les funciona? Porque su mente se vuelve más creativa, más competitiva, más ágil, y se están alejando un poquito del estrés. Ahorita hablamos un poquito del estrés, porque no todo el estrés es malo, hay un tipo de estrés que es bueno. Entonces, es cambiar ese enfoque en un hábito, el que nos guste, el que más nos haga sentir bien. Puede ser un ejercicio,
puede ser las personas que les ha gustado pintar, las personas que les ha gustado cantar, bailar. El baile, por ejemplo, a mí me apasiona, me encanta, entonces simplemente pongo un ritmo que quiero aprender a bailarlo. Intenté con mi esposo hasta que tuvo un accidente con el tango, íbamos muy bien, pero después lo tomaremos, lo retomaremos y sé que lo vamos a hacer. Y si lo podemos hacer en pareja, súper bien, o con nuestros hijos, con los niños es importante crear esos hábitos. Mi hija de 8 años, ella tiene pues su horario normal en el colegio, que se conecta de 7 a 1, pero su hábito es la lectura, entonces simplemente es, así sea media hora, 20 minutos, que ese hábito se vuelva, no lo llamemos como una rutina, pero sí como algo que le guste hacer, o simplemente dibujar, pero que tengan un poquito de ocupación mental para que no nos llegue tanta información. Bueno, y otra cosa muy importante, la mayoría de las personas cuando nos levantamos, cuando abrimos los ojos, prendemos el celular o a veces dormimos inclusive con el prendido, encendido, lo mismo prendemos la noticia. Entonces llenarnos de toda esta información que en su mayoría es negativa, porque no sé si se han dado cuenta, cuando en el noticiero inician las noticias, es un ataque de noticias negativas, así horrible, horrible, horrible. Y es tan negativo esa información que en algún momento la misma presentadora lo dice. Ahora sí, un poco de noticias positivas, eso lo he escuchado muchas veces, o no sé, algo que sea una información que sea positiva, pero ya nos han llenado el cerebro y la mente de tanta noticia negativa, que lo positivo nos parece ridículo, o que esa noticia no es buena, o no sé qué. Entonces es fundamental no conectarnos con lo negativo apenas iniciamos la mañana, ni tampoco cuando vamos a finalizar el día, o sea, cuando nos vamos a dormir. Entonces debemos de desconectarnos, no viendo ese tipo de información, que podemos estar actualizados, sí, aunque yo no soy de las que veo noticias, y me doy cuenta es con el transcurso del tiempo lo que ha pasado, y no es que me haga como a un lado de la realidad, pero no me interesa ese tipo de información, no quiero que mi cerebro se llene de eso, porque eso genera un estrés y un cúmulo de ansiedad, que después decimos qué va a pasar, esto hasta dónde irá, y más que es una información que no es totalmente cierta, comprobada, entonces nos preocupamos sin necesidad. El otro pilar del que les veníamos hablando de los principios, este es otro principio, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo pues puede sonar como frase ya de cajón, pero nuestro cuerpo es nuestro manantial, es nuestro, como decir, nuestra reserva de lo saludable. Entonces es fundamental cuidarlo. ¿Y cómo lo podemos cuidar? ¿Cómo podemos hacer que este cuerpo se mantenga bien? Porque no es un cuerpo solo físico, es un cuerpo que debe tener una armonía, un equilibrio en todo. Entonces empezamos por la alimentación. ¿Qué comemos y cómo nos alimentamos? Esa alimentación es fundamental para que nuestro cuerpo se mantenga en buena salud, porque todo lo que entra a nuestra boca y todo lo que pensamos puede ser bueno o malo para nuestra salud. Entonces es fundamental tener conciencia de cómo nos estamos alimentando. Ahorita les voy a hablar sobre ciertos tipos de alimentos que pueden calmar esa ansiedad, ese estrés, pero el alimento de pronto que más nos puede activar esa ansiedad definitivamente es el azúcar. El azúcar en todas sus presentaciones, el azúcar artificial, que la esplenda con un poquito de estroza, de sucralosa, que no sé qué, que eritritol, que manitrol,
no, es que este me lo mandó el médico y ojalá nosotros pudiéramos dejar de una vez por todas el azúcar. El azúcar nos dispara una cantidad de cosas, de enfermedades, y lo digo porque lo vivo con mi papá, que es diabético, insulino dependiente, y él ahora ha bajado su dosis que se inyectaba de 30 unidades, ya está como en 15, porque ha tomado conciencia de su alimentación. Entonces, el azúcar es de los alimentos que nos puede ocasionar más daño para nuestro cerebro, para nuestros movimientos, para nuestras articulaciones. Todo se desencadena, o sea, todas las enfermedades a nivel pues de diabetes, de hipertensión, todo este tipo de enfermedades, muchas son ocasionadas desde el azúcar. Ay, es que yo tomo todo con panela, la panela sigue siendo un azúcar. Entonces, o sea, es tratar de dejar ese hábito de que todo lo tenemos que endulzar o que siempre tenemos que estarnos comiendo algo que, por ejemplo, un carbohidrato, el pancito, lo que sea, eso va a ser azúcar. Entonces, es tratar de tener un equilibrio en la alimentación, es fundamental. Cómo también podemos cuidar nuestro cuerpo con la actividad física, la que nos guste, la que más nos haga sentir bien. Si no te gusta ir a correr, a trotar, pues no lo haces. Si te gusta solo caminar, hazlo, pero con una intensidad de pronto que a medida que vas haciéndolo, lo puedes subir un poquito más, en velocidad, en distancia. Y qué tan importante es para nosotros nuestro cuerpo. Esa pregunta la tenemos que hacer, porque si a nosotros se nos va la vida diciendo, no, yo como, pero para enfermarme, porque la mayoría lo hacemos así, y tenemos la solución que es un médico que nos manda una cantidad de droga, pero ese médico en la mayoría de las veces no mira por qué fue esa enfermedad, por qué llegamos a esa enfermedad, qué desencadenó esa situación. Aquí les voy a hablar sobre unos alimentos para combatir el estrés y la ansiedad. Tenemos alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que nos ayuda para que la glándula pineal está en el cerebro y esa glándula segrega la melatonina, que es otra hormona cerebral. Esa melatonina nos favorece, de pronto ya la han escuchado, para conciliar el sueño, para estar en un estado de relajación. Entonces, consumir alimentos ricos en triptófano es muy importante. La vitamina B, carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? No es que nos vamos a llenar de papa, de yuca, de arroz, no. Las hortalizas, los guisantes, los frijoles, estos son los carbohidratos complejos, el omega 3 y las proteínas. Todos estos alimentos son buenos, pero sin embargo hay que mantener un equilibrio, porque la proteína también llega a convertirse, o llega a elevarnos los picos de insulina. Entonces, todo debe ser con moderación. No, es que yo me como, no sé, una cantidad de carne y ensalada. Pero entonces el médico me dijo que estuviera comiendo cada 3 horas. Realmente yo no estoy con que debamos de comer cada 3 horas, porque nos hace volvernos más ansiosos por la comida. Tú debes de comer cuando sientas, verdad, o sea, de verdad esa fatiga, y no es una fatiga que uno le dice, ay, tengo una hambre, me duele el estómago, no, sino como cuando ya ha pasado un ayuno y debes de hacerlo consciente de que ya tu estómago necesita nutrirse, alimentarse, no comer por comer. También debemos de tener una dieta alta en vitaminas, minerales y nutrientes, y esta será pues como una mejor respuesta para los momentos de tensión. Por lo tanto, mantener una alimentación variada y balanceada, lo que yo les decía, en equilibrio, nos ayuda a tener esos estados de ánimo, pues por lo menos
Cuando uno está aburrido, depresivo o angustiado, a la mayoría de las personas les da por comer, pero ¿qué no vamos a comer? No decimos, ay, qué rico un pedacito de brócoli, no. Todos andamos comiendo lo que es de panadería, pues lo que es carbohidratos, bueno, no sé, a no ser de que encontremos un chocolate, que el chocolate nos puede ayudar, pero no es un chocolate, una chocolatina Jet o una Snickers o una cosa de esas, no, sino un chocolate que sea al 70 o al 80%, que obviamente también nos va a elevar los picos de insulina, pero simplemente nos va a calmar un poquito esa ansiedad. Y tampoco es que nos pongamos a comer cada que tengamos esa ansiedad, a comer la chocolatina, pues porque ya Anita nos dijo que podíamos comer cacao al 70 y al 80%, te lo vamos a hacer todo el tiempo, cada que manejemos, pues cada que tengamos esa ansiedad. Bueno, tenemos el aguacate. El aguacate es una grasa muy buena. Las dietas altas en grasas buenas nos ayudan. No es, no es que la canola, la mantequilla, la margarina, no, eso no son grasas buenas. Existe como un complemento a eso, de pronto si lo han escuchado, el ghee, para los que consumen lácteos. El ghee es una mantequilla clarificada que se le extrae grasa y parte de la lactosa, entonces obviamente puede ayudarnos como a hacer esa, cuando queremos reemplazar ese tipo de alimentos, pero lo ideal es no consumir mantequilla. Entonces el aguacate nos aporta potasio, vitamina B y las grasas buenas, las grasas que verdaderamente necesitamos para el cerebro. La naranja. La naranja sabemos, bueno, la mayoría saben que nos aporta vitamina C. El cortisol y la presión, baja pues lo que es el cortisol y la presión arterial, pero la naranja no es tomarnos un jugo de naranja, no, es comernos la naranja. Cuando nosotros hacemos un jugo de naranja o el jugo que sea, estamos tomándonos la fructuosa, o sea, la fructosa como tal está llegando al torrente sanguíneo, entonces también se nos elevan los picos de insulina. Los jugos no son saludables, o sea, los jugos ya usted rompe la fibra de la fruta, entonces ya deja de ser saludable. ¿Cuándo es saludable la fruta? Cuando tú te la comes, cuando la coges del árbol, cuando la compras o no sé, y la tienes ahí, te la puedes comer, eso sí es saludable, pero los jugos no son saludables. Y más cuando, aparte de que ya tiene fructuosa la fruta, le adicionan azúcar o panela o lo que sea. Ya obviamente, o sea, los picos de insulina están están superior, entonces o sea, ya perdió esa facultad que tiene de ser nutritiva. Los espárragos nos aportan el ácido fólico nos baja también esa parte de estrés, esa parte de ansiedad. El chocolate oscuro, lo que les hablaba ahora, cuando es bajo en azúcar, al 70 o al 80%, es ideal. Pues eso nos ayuda como a tranquilizar un poco esa ansiedad. Los arándanos, pero no es arándanos deshidratados con una cantidad de azúcares, no, es comernos el arándano por su cantidad de antioxidantes y vitaminas, también nos ayudan con el estrés. Las almendras contienen zinc, nos ayudan a levantar nuestro ánimo. Cuando hablaba de los lácteos, yo dejé de consumir la leche hace muchos años. Cuando mi hija nació, yo la alimenté 9 meses y cuando, bueno, ya no tuve más alimento, cuando ya no tuve más leche materna, empecé a darle pues leche de tarro, la leche de fórmula, la leche que, que decían que era buena, entonces empecé con heces blandas, con fibra no sé qué, aminoácidos esenciales, enriquecida con vitaminas, no sé qué, bueno, una cantidad de cosas que nos vende la industria de alimentos. Y en ese momento me di cuenta
mi hija se demoraba hasta 5 días para dar del cuerpo, o sea, para hacer popó. Entonces vivíamos como en esa búsqueda, no sé, muchas marcas, utilicé muchas marcas, hasta que yo empecé a investigar, a leer, porque decían que el calcio, que la proteína, que no sé qué, que no iba a crecer, que, bueno, una cantidad de cosas que hay con el tema de la leche, que eso sería como otro tema más específico, pero me voy a detener un poquito acá. Cuando me encontré que la leche de ajonjolí tiene más calcio que la leche de vaca o que cualquier otro tipo de leche. Yo ya había trabajado en una empresa de lácteos haciendo mi práctica y sabía por todo lo que yo había estudiado, físico-químico, que la parte, o sea, en la parte de la leche, cuando nos hablan de leche, que la leche tiene no sé qué cuánto de calcio, de proteína, la que consumimos nosotros, o bueno, la que consumíamos, la que nosotros consumíamos y la que de pronto consumen ustedes, que viene en caja, eso tiene que estar elevado a una temperatura muy alta para que se conserve, porque si ustedes extraen la leche de una vaca y la meten en la nevera sin pasteurizar, pues no les va a durar un año, ni más, o sea, ni 9 meses, nada de eso. Entonces, cuando esta leche es llevada a tanta temperatura y empaquetada, sea en bolsa, sea en caja, ya lo de vitaminas, minerales, no sé qué, lo que de pronto tenga, ya no existe. Así sea enriquecida, fortificada, lo que sea, ya no existe. Y las vacas no son tampoco como las de antes, no comen el mismo pasto, no comen el mismo alimento, porque las tienen que mantener, como es una industria tan grande, tienen que mantenerlas con hormonas, porque usted si no está produciendo hormonas, obviamente no le va a salir leche, es como lo mismo cuando una mujer está embarazada. Entonces ese tipo de leche ya no es saludable, ya deja de ser saludable. Yo buscando y buscando encontré la leche de almendras, la leche de, o bueno, no la llamemos leche, no sé, una bebida a partir de estos alimentos y empecé a darle a mi hija y su intestino se reguló completamente. Le comenté al pediatra y me dijo, está bien, es tu decisión. Él estuvo de acuerdo porque es un pediatra que es consciente de lo que pasa con el mundo de la leche, que nos tienen pues la cabeza llena de esta información que la leche es saludable y que sin leche no tenemos buen calcio o que nos va a dar osteoporosis. Entonces decidí cambiarla por este tipo de bebida y mi hija no toma leche hace mucho tiempo. Empecé en este momento cuando la llevé a donde la endocrino, pero otra vez voy a tomar como el tiempo de dedicarme a darle la de ajonjolí, porque se la dejé de dar. Y la endocrino me dice, hay que aumentarle un poco la proteína. Entonces me dijo leche de cabra, empecé a darle la leche de cabra. Sigue siendo una leche de origen animal, entonces por consiguiente puede que sea más, digámoslo entre comillas, más saludable, menos pesada, pero sigue siendo una leche, entonces le puede ocasionar, no sé, le da más fácil las gripas, alergias, conjuntivitis, no sé qué, otitis, pero el caso es que cuando llega a nuestros oídos como este tipo de información que la leche es fundamental, que si no le das leche a tus hijos o si tú no consumes leche, vas a estar con deficiencia de calcio, con osteoporosis. Es bueno como saber, investigar, porque a pesar de que yo lo sabía y que yo lo estudié, caí en el mismo cuento de que si no le daba leche a mi hija, obviamente no iba a crecer. Cuando tuve a mi hija en el hospital, que los primeros minutos no me salía leche, la enfermera iba a correr a darle una leche de fórmula. Yo le dije, no, o sea, ¿por qué no esperas a que ella pueda sacar su propia leche? Pero nos bombardean todo el tiempo de esa información que no es nada saludable, se los aseguro que no es nada saludable. Entonces,
no sé si de pronto tenemos otra oportunidad, les hablaré más de este tema. La chía es maravillosa, la chía nos da sensación de calma, inclusive no solo a nivel de estrés y de mente, sino en el estómago. Es como cuando la linaza, esa babita, la linaza, ese moquito, también nos ayuda mucho en la parte del estómago. La espinaca tiene un alto contenido de magnesio. El magnesio es importante que lo consumamos, sea como, como una vitamina adicional, como un mineral, perdón, adicional. Es importante que lo consumamos. El magnesio es fundamental para nuestro cuerpo, para nuestro funcionamiento en la parte mental, en la parte de movimiento corporal. Es fundamental consumirlo. La avena, la avena ayuda también al sistema nervioso, ayuda también como un sedante. La avena, ahora entramos un poquito pues como con el tema del gluten. La avena no es que tenga gluten. Lo que pasa con la avena es que cuando estas comercializadoras o las industrias de alimentos manejan avena, de por sí manejan otro tipo de cereales. Entonces está el trigo, la cebada, y se cruza con el gluten de los otros cereales, entonces hay un gluten por contaminación, pero no es que la avena tenga gluten. A mí me cae muy mal la avena, por ejemplo, pero entonces cuando consigo una sin gluten, siento que esa es como la que me debo de tomar. A otras personas no les pasa nada con el gluten, pero el gluten también es importante tener en cuenta. Ahora hay mucha especulación de que el gluten no es malo, de que no sé qué, no es una moda. Realmente, como la industria alimentaria, yo que estuve metida en eso, en ese cuento de panadería, de lácteos, de cárnicos, la industria alimentaria tiene un poder muy grande sobre el consumo de comida y todo el tiempo nos manda mensajes de coman, 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 pero no como alimento, sino solo como comida. El alimento debe ser saludable. Entonces, cuando hablamos de gluten, que está todo este tipo no sé, de panes integrales, que en su mayoría de integral solo tienes una adición de granos, pero no deja de ser el mismo pan dañino que el pan blanco, que la harina blanca. Inclusive conocí panificadoras que caramelizaban la harina, pues o le adicionaban un tipo de colorante y tomaban un color oscuro. Entonces este es el tal pan integral, el pan saludable. Lo mismo que la leche, o sea, si ustedes se hacen una pregunta que es como tan sencilla, si yo hago un pan en mi casa, ¿cuánto me dura ese pan? Pero nos encontramos con marcas que duran infinidad de tiempo, o sea, infinidad de tiempo y eso es, y si está en la nevera mucho más. Entonces, ¿qué tan saludable es ese alimento? ¿Cuántos químicos tiene ese alimento que me dura en la nevera tanto tiempo? O sea, si lo dejo en temperatura ambiente, tiene una duración. Digamos que, no sé, 3, 4, 5, hay hasta 6 meses. Para que un pan dure toda esa cantidad, tiene que tener un proceso químico muy fuerte. O sea, ya de pan no es nada. Por eso es que a veces se nos aglutina ese intestino, se nos vuelve una masa ya, y esa masita, ese gluten, el intestino tiene como unas paredes, como unos, digamos, como unos espaciecitos. Cuando esa proteína, ese gluten, porque eso es una proteína, se mete en esos espacios, crea el tal intestino permeable, que por ahí puede entrar cualquier cantidad de toxinas. Esas toxinas llegan al torrente sanguíneo y se desencadena una cantidad de enfermedades solo por el gluten. Entonces es detenernos en cada alimento que comamos. No es que nos vamos al supermercado y vamos a decir, ay no, Ana dijo que el gluten no, entonces compremos esto que dice gelatina, no sé, o salchichas sin gluten. No, o sea, es mirar realmente con qué te estás alimentando.
La gelatina nunca va a tener gluten, o sea, es también no caer en la red de mercadeo, que también pasa mucho, que lo estamos viviendo, entonces ya todo es sin gluten, pero no sabemos qué es lo que pasa con el gluten. Hay personas que realmente son, digámoslo, alérgicas, o sea, que las inflama, que las pone mal, como cuando las pica un mosquito, no sé. Hay otras personas que son sensibles o intolerantes y hay otras que lo pueden ser, pero no lo manifiestan. Entonces, no es empezar a consumir por consumir, pues por una moda, un mercadeo que nos está invadiendo, simplemente es tener conciencia de esos alimentos que le estamos ingiriendo, que le estamos dando a nuestro cuerpo. El estómago, el estómago es otro cerebro, es otra parte fundamental junto con el intestino. Si nosotros no cuidamos nuestro estómago, nuestro intestino, posiblemente allí se va a desencadenar todas las enfermedades. También trabaja la parte emocional, porque la parte emocional, eso es otro tema que tú puedes sanar desde tu mente, pero también sanar con lo que tú comes. Es importante que tengamos esto en consideración. El alimento debe ser, o sea, para sanar, no para enfermarnos. Entonces yo tengo una amiga que quiero mucho y me parece gracioso lo que una vez me dijo, estábamos hablando de este tema y me dice, ay no Anita, pues yo sé que me como un chorizo de esos de Sabaneta y ahí mismo me meto la trimebutina. O sea, hasta ese punto hemos llegado, que tenemos, que tenemos la solución así supuestamente pues como la que ya nos va a quitar ese malestar, pero no estamos teniendo la conciencia de que es que ese alimento no nos está haciendo bien. Si a ella le inflama su intestino, si le da migraña, si le da una cantidad de cosas, es porque ese alimento no está bien para ella. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Qué tipo de alimento le hace daño a mi estómago? Me pueden decir, ay, qué dieta es buena, o sea, yo con las dietas tengo este pensamiento. La dieta que tú quieras hacer, la que tú quieras tomar, con la que te sientas mejor, siempre debes primero ir a donde un especialista, un médico, o sea, un médico. Yo puedo saber mucho de alimentación, puedo saber una cantidad de cosas que pueden hacerte bien, hacerte mal, pero primero debes ir donde un médico. Y ese médico, perdón, te debe decir qué tipo de sangre tienes, cómo es tu metabolismo, qué tipo de alimentos te pueden caer bien, te pueden caer mal. Hay ciertos tipos de alimentos que causan fermentaciones en tu intestino y a otras personas no les pasa eso. Por ejemplo, a mi papá el pepino le cae súper mal. Entonces mira que es como conocer tu propio cuerpo, pero eso te lo tiene que ayudar a hacer un médico que te haga exámenes y que te diga realmente si esa es tu dieta y esa es la que debes de hacer. Pero con cualquier dieta, o sea, con la dieta que tú escojas, con la dieta que te ayuden a hacer, siempre debes de tener conciencia y siempre tienes que tener presente que esa dieta tiene que tener una disciplina y que esa dieta tiene ciertos tipos de alimentos que no debes de consumir, así sea un poquito. No, es que el médico me dijo que un poquito, no, eso es como el que es alcohólico. Entonces, si llega y te dice la persona que es alcohólica, drogada, yo qué sé, y te dice, ay no, dame un poquito, es que solo un poquito, no, ya hasta ahí llegó, o sea, ya ahí arranca otra vez y se desencadena ese problema que tiene. Lo mismo pasa con las dietas. Entonces la mayoría de las personas veo que las rompen y dicen, no, es que es un poquito, ese poquito ya, o sea, ya dañaste todo el trabajo que tenías hecho, ya debes de volver a retomar. Y como les digo, siempre con la ayuda de un médico, o sea, no crean en los cuentos milagrosos, en los que te dicen, no, yo te tengo este producto, mucho cuidado con los productos. Esos productos, los que son milagrosos, tienen demasiadas consecuencias.
en el tracto intestinal, en las vías respiratorias, en el cerebro. Entonces, ahorita pues que estamos como con este tema de qué me como, si yo estoy en mi casa y a las 4 de la tarde siento como unas ganas de un dulcecito, una vaina, una cosa. El síntoma de que a uno le da de ansiedad por el hambre dura muy poco. O sea, realmente no es como cuando uno tiene ganas de ir al baño, que uno dice, ay no, esto me va a durar un poco, entonces yo me puedo aguantar. No, o sea, el hambre funciona al contrario. Hay que esperar unos 5 minutos y hacer otra actividad, hacer algo que no sé, que digamos, nos calme un poco esa ansiedad, pero no ir corriendo a buscar lo primero que veamos porque tengo hambre, o sea, no, debe ser como pausado, o sea, el tema de la alimentación debe ser consciente y pausado, no meternos comida todo el tiempo porque la necesitamos, porque nos necesitamos nutrir, a no ser de que seas una persona que esté demasiado baja de peso y que quieras, pero inclusive así tienes que tener una dieta porque no todos los alimentos te aportan nutrientes, o sea, hay comida que es comida, la que llamamos comida chatarra, y eso de nutrientes no aporta absolutamente nada. Y tampoco es, ay no, hoy me comí una hamburguesa, entonces mañana hago una hora de ejercicio. O sea, no, eso no va a funcionar. Eso no es como por déficit, no, eso no. O sea, eso tiene que ser que lo tengamos aquí en la cabeza, que digamos, bueno, yo voy a empezar, por decir, esta próxima semana, no me voy a levantar ahí mismo a comer y a desayunar, no. Voy a tomarme una agüita con limón o una agüita con una aromática sin azúcar. Los que toman café, ojalá sin azúcar, ni miel, ni yo me encontré antier no, el miércoles, encontré la miel de yacón y yo feliz, ay, ya, la miel de yacón, porque la había tratado de hacer, pero pues necesito mucho tiempo y no me quedaba como en la misma consistencia. Y me encuentro, no, que la miel de yacón con esplenda y otro alcohol ahí, no sé si era eritritol, xilitrol, no me acuerdo. O sea, ¿cuál miel de yacón? Ya no, ya eso no es natural, ni es lo que, o sea, ni lo que uno necesita, no. Entonces leer muy bien lo que se están comiendo. Hay, por ejemplo, nosotros, bueno, las personas que estudiamos ingeniería de alimentos, que sabemos los químicos que llevan esos alimentos, hay químicos que yo ni idea, que nunca vi, que nunca sé. Entonces, ¿qué necesidad tengo de meterle eso a mi cuerpo? O sea, ¿para qué? Yo si soy de las que voy y leo, bueno, y me demoro un tiempo leyendo, porque también nos meten un cuento pues bárbaro. En la industria de alimentos hay una cantidad de mentiras, de cosas, pero con el tiempo ustedes pueden ir mejorando eso, o sea, y lo mismo con los niños. La mayoría de los niños cuando se despiertan, cuando se levantan, ay, el milito para el niño, porque el niño tiene que tomar leche, leche con Milo. Entonces, pum, se le dispara esa insulina miedosamente y ya después dicen, no, es que este niño es muy inquieto, este niño no se lo aguanta nada, esta ansiedad de este muchachito por comer, este muchachito come todo el día, pero claro, si le disparaste de una el azúcar, o sea, la insulina se la disparaste comiendo, tomándose una bebida que aparte de que es un Milo que no te aporta nada de lo que dice ahí, o puede ser enriquecido, fortificado, pero sigue siendo un azúcar y es un azúcar muy, muy alto. Entonces, o sea, tener conciencia, empezar con nuestros niños. A mí Anita, hola. nos hacen por aquí una pregunta. ¿Se le Sí. puede echar canela al café? Panela. Canela, canela. Canela, sí. De hecho, a mí me gusta mucho saborizar con nuez moscada o con canela un poquito, pues, el chocolate. Hoy hice la tarea con mi hija, porque yo siempre le hago el chocolate, pero con cacao. Entonces, y le echaba una cucharadita pequeña de panela. Entonces, yo le dije, Juanis, hoy vas a probar verdaderamente a qué sabe el cacao.
Entonces se lo hice en leche de almendras sin azúcar, natural, orgánica, y le adicioné el cacao y mucha canela. Hay personas que me dicen, no, la canela me da una griera, me da como un reflujo, pero no es la canela, es tu estómago que está demasiado irritado, puede estar muy ácido o con un pH muy neutro. Entonces, el estómago debe estar en un pH muy ácido, porque si no tienes acidificación en tu estómago, no va a moler bien los alimentos de alguna manera o no va a acabar esas bacterias malas que abundan en el estómago. Entonces, tenerlo muy alcalino o también demasiado ácido, porque él debe estar entre 2 o 3, bueno, dependiendo de cada metabolismo, el estómago tiene que tener esa acidificación. Entonces las personas dicen, no, la canela no. Volviendo al cuento con Juanita, le dije, Juani, perdón, yo tomo agüita. Esta agüita que me estoy tomando tiene limoncillo, tiene menta y tiene hierbabuena. Así la saborizo yo porque no me gusta el agua, no he podido con el agua natural, pero bueno. Entonces Juanita se tomó el chocolate y me dijo, mamá, me sabe a puro cacao. Ahora entiendo a qué sabe el cacao. Y yo sí, exactamente. Cuando endulzamos las cosas, se pierde, o sea, inmediatamente el sabor natural de los alimentos. Entonces, por favor, ayuden a los niños a no comer tanta azúcar, ni harinas. Las harinas van a ser azúcares. Entonces, no sé, meterle la fruta, la zanahoria, que para ellos, para la mayoría de los niños es agradable, dársela cruda. Entre más alimentos vivos, crudos comamos, va a estar mejor nuestro cuerpo. Ahora, el movimiento corporal, dentro de ese cuidado del cuerpo que tenemos que tener. Entonces, es importante iniciar en lo posible pues con una actividad física, o sea, durante el día, cuando te levantas o después de que, no sé, de que hayas hecho tu otra rutina, la meditación, el agradecer lo que les dije. Es importante hacer una actividad física. Esa actividad física que se convierta en una disciplina, la que ustedes quieran. No, es que a mí me duelen las rodillas, yo no sé qué. Bueno, entonces, no sé, sentarte en el borde de tu cama y hacer movimiento con unas pesitas que tú puedas sostener, que tú puedas levantar, hacer solo movimiento. Si te duelen los pies, hacerlo de brazos. No, es que no, a mí no me gusta salir a correr. No, bueno, lo que yo les decía ahorita, es la actividad que a ustedes les guste, con la que ustedes se sientan bien. Eso les ayuda mucho a relajar la mente, o sea, les ocupa la mente y entonces les da como un estado mental más competitivo, más relajado, les ayuda a la concentración, a mirar qué tan fuerte puedes ser tú, hasta dónde puedes llegar, a mirar ese grado de resistencia, a mirar esa concentración. Cuando yo estoy, por ejemplo, ahora que estamos en la casa, yo pues sigo unos chicos hace ya casi ya más de 2 meses, que se llama 54 que es como el programa de ellos, y me ha gustado mucho. Lo hago todos los días a las 10 de la mañana sin desayunar porque me va súper mal cuando como algo. El tema del ayuno también es importante, pero es un tema larguito. Entonces, yo lo hago sin desayunar, me tomo una agüita de estas que me estoy tomando acá y me va súper bien. Cuando me da por tomarme que la proteína, que el batido, que no sé qué, no, o sea, no rindo lo mismo. Pero como les digo, cada metabolismo, cada cuerpo es diferente. Entonces, hacer ese movimiento corporal es importante. Me van a decir, no, mija, pero ¿a qué horas? Si nosotros con 3 hijos, si tengo que organizar no sé qué, bueno, es buscar el tiempo entonces en el que tú puedas dedicarte, así sea trapeando o barriendo, no sé, poner la música que te guste y moverte con la escoba, con la trapera, limpiando, o sea, hacer lo que puedas con tus recursos,
pero hacer esa actividad física, o sea, que estés consciente de que estás moviendo un brazo, una pierna, que estás consciente de que ese ejercicio es el que necesita tu mente. Y lo mismo con los niños. Bueno, no sé, pongámosle, Pepito, ¿por qué estás viendo televisión todo el tiempo? ¿Por qué estás pegado al celular? O sea, ¿por qué mejor no le dices, ay, Pepito, ven y vamos a dar una caminadita donde puedan? O sea, si ahora no pueden salir, ven, vamos a hacer este ejercicio, no sé, jugando con él, brincando. El compartir con los hijos también es un ejercicio mental, pero no compartir viendo una película en Netflix, o sea, todo pues también podemos ver la película en Netflix, obviamente, pero no todos los días que esa sea nuestra actividad física, porque ahí no estamos haciendo ninguna actividad física. Entonces lo importante es crear esos espacios de familia, crear los espacios con nuestros hijos, hacer lo posible, no sé, en la noche, que no te quedó tiempo en la mañana porque estuviste muy ocupada, o en la tarde, entonces en la noche, no sé, pones en un cuarto, pones una música, la que te guste, te pones a bailar, hacer aeróbicos, o simplemente poner la que te guste, la salsa, el merengue, no sé, la música que te agrade, y hacer ese movimiento corporal, pero consciente, es lo más importante, que sea consciente. Y lo que les decía ahorita con el tema de la rutina, o sea, o de la rutina, no del hábito, es importante que creen esa tarea 21 días, o sea, que la cumplan. Si ustedes tienen esa disciplina, les aseguro que no van a parar, les va a hacer, o sea, les va a hacer mucha falta. Van a decir, no, necesito hacer algo, necesito hacer lo que estaba haciendo, pintando, o sea, se les va a crear, ya les va a crear en su mente un hábito que les va a hacer, que les va a hacer mucha falta, y eso mismo lo pueden hacer con sus hijos. Anita, Ahora, hola. aquí tenemos dos preguntas. Sí. La harina pan es buena. La harina de maíz. Bueno, yo la he consumido para hacer unas torticas, pues unas arepitas de huevo, no sé qué. Bueno, la harina de maíz está, para mí es como controversial, porque también ella tiene una sustancia, en este momento se me escapa, que es muy parecida al gluten, pero no tiene gluten. Yo les quedo viendo ese datico, o enseguida si lo encuentro por acá. Entonces tiene una sustancia, esa harina de maíz, causa de pronto, no en todas las personas, porque, por ejemplo, a mí no me pasa nada, pero conozco una persona que está llevando una dieta y se la quitaron, porque en su organismo puede causar inflamación, puede ayudar a desmejorar ese proceso, esa dieta. Entonces la harina pan o este tipo de harinas de maíz puede tener como como digámosle, ese aspecto negativo. Lo mismo pasa con la arepa, pues que todos consumimos, la arepa de maíz. Ahora, voy a detener un poquito ahí, esa la arepa de maíz, cuando ustedes leen de pronto las etiquetas, siempre debe tener un conservante, ¿cierto? En lo posible consigan arepas caseras, si es que no pueden vivir sin arepa, pero es importante que nunca, o sea, no todo el tiempo estén comiendo arepa, ni, o sea, ni con cualquier otro tipo de alimento, porque el cuerpo se acostumbra a ese alimento y puede crear reacciones futuras. Me pasa y me da como una rabiecita con la arepa de chocolo, que cuando yo estaba trabajando con esta empresa de lácteos, hacíamos alianzas con una empresa de arepas de chocolo, pues una empresa de arepas que es muy reconocida, y les escribí mucho, les insistí, le adicionan tartracina a la arepa de chocolo, y no entiendo por qué le tienen que adicionar. Yo veo que mi mamá hace unas arepas de chocolo riquísimas sin adicionarle tartracina. La tartracina es un colorante que está en las gelatinas, estuvo en los Chitos mucho tiempo, en los Doritos. En los Chitos ahora le adicionan anato o betacarotenos.
es mucho peor, pues es más saludable, es mejor consumirlo sin tartracina. ¿Qué más? La gelatina me frustra que una gelatina tenga que tener como colorante tartracina. Entonces, cuando me encuentro en estas arepas la tartracina, me molesta demasiado, o sea, no es natural, ya deja de ser natural, lo que yo les insisto tanto. Cuando tiene tanto químico, ya no es natural. O sea, el alimento natural es el que de pronto tú puedas hacer y que, por decir si es harina pan, leer la etiqueta, bueno, yo la puedo consumir, no me cae pesada, pero no estar comiendo harina pan todo el tiempo. Todo debe ser manejado en un equilibrio. Listo. Me tenías otra pregunta, ¿cierto? No. Sí. Ok. Una de las preguntas que han surgido pues, como en los últimos días, en los últimos tiempos, Sí. el tema del ayuno intermitente. ¿Qué tan bueno es? Bueno, del ayuno yo estoy de acuerdo. De hecho, a veces lo hago. Pero no un ayuno pues prolongado. A Ana no me funciona un prolongado, o no he ido donde el médico a que me diga por qué no lo puedo hacer tan prolongado. El ayuno, por decir, si yo ceno o mi última comida es a las 8 de la mañana, casi siempre, perdón, a las 8 de la noche, me acuesto y hago ejercicio a las 10, termino el ejercicio a las 11:15, 11:20. Ya llevo un ayuno de más de 12 horas, ¿cierto? Y me siento regia, me siento súper bien y empiezo el día súper bien. Es mi metabolismo y me funciona. Y lo trato de hacer muchas veces en la semana. Depende como de las ocupaciones que tenga. Entonces digo, bueno, si ya desayuno a esta hora, el almuerzo ya lo hago tipo 5 de la tarde y ya no como más o simplemente me tomo una aromática. Entonces sigo en ayuno y me siento muy bien. Cuando como antes de entrenar, me va súper mal, como les decía ahora, me va muy mal. Me dan ganas de vomitar, me siento pesada, no rindo en el ejercicio lo mismo. Entonces, he investigado sobre el ayuno y tiene muy buenas consecuencias porque los picos de insulina se mantienen como en un equilibrio, o sea, como en una rayita, súper bien. Ahora, nos metieron en la cabeza o tenemos en la cabeza que debemos de comer cada 3 horas. Y yo me preguntaba, bueno, a mí me da hambre o realmente me da ansiedad. Y empecé con esta tarea hace poco, realmente, con comer solo 2 comidas en el día. También depende de lo que haga, porque a veces si tenemos mucho gasto energético, posiblemente nos va a dar más hambre o más ansiedad. Entonces, y me ha ido muy bien, o sea, pero siempre deben tener en cuenta visitar a un médico especializado si van a iniciar con este tipo de dieta, porque también puede ser un tipo de dieta y, y les va, o sea, yo he visto que a la mayoría de las personas les va muy bien. Tengo una amiga que es atleta y también, o sea, sé que hace ayuno y también rinde súper bien. Entonces, para mí sí funciona. ¿Tenemos más preguntas? Sí, por acá hay dos preguntas. ¿Cómo y cuál es el mejor cereal o grano para preparar con leche natural? Almendras, arroz, ajonjolí. Y si es mejor prepararla en casa o comprarla. Para mí va, la ajonjolí es un alimento, ay, yo no sé, yo digo que mágico. El ajonjolí tiene una cantidad de calcio, o sea, para mí es el alimento que más calcio tiene, no cae pesado, su sabor es como un toque a maní, o sea, no tan así, pero es un toquecito chévere, rico. Entonces, yo optaría por el maní. Ahora una cuestión ambiental con respecto a las almendras, que las abejitas están, pues, no sé, se están extinguiendo. No he estudiado muy bien en puntual qué pasa con la almendra y la abeja. Me imagino que es porque ahora está muy de moda el tema de que la leche de almendra, la leche de almendra. Pero ojo, aquí hay un tema muy importante y es que la leche de almendra en caja, la mayoría tiene carragenina.
que es un espesante. Si la podemos comprar, que les voy a decir dónde la compro yo, la compro en Justo y Bueno, es orgánica, sin azúcar, cuando no la hago. O sea, me parece que sabe muy parecida a la que yo consumo, pero no deja de ser ya procesada, porque si está en un empaque, métase en esto en la cabeza, si está en un empaque y me dura más de 3 meses, 4 meses, sin refrigeración, es porque ya ha sufrido un proceso físico-químico, entonces puede alterar los nutrientes. Lo ideal es hacerla en la casa. La de ajonjolí es súper fácil de hacer, la de almendras también. Esas dos son las que más me gustan. La de soya a mí me cae pesada, entonces no la consumo. Pero lo ideal es que ustedes miren cuál les gusta en sabor, no adicionarles azúcar. Les va a durar en la nevera unos 3 días, entonces no hacer una cantidad exagerada, sino lo que ustedes vayan a consumir. Esa sería como mi recomendación, pero cuidado con lo que compran en caja, que no tenga carragenina, que no sea saborizada a vainilla, porque esa vainilla también puede tener un químico fuerte, porque extraer la vainilla natural o tener la vainilla natural es costoso, entonces simplemente es saborizante a vainilla. Y en todo esto de la industria de alimentos, me he dado cuenta de que hay muchas vainillas que están, o sea, que las procesan a partir de unos compuestos parecidos o iguales al petróleo. Entonces, tratar de no consumir esencia de vainilla, que es súper, o sea, que cuesta, no sé cuánto estará costando, 5.000 pesos. Eso no es vainilla, eso ya es una cosa química, eso ya no es bueno para nuestra salud. Extracto de vainilla, sí, y se consigue más costoso. O las vainitas, que también las he visto, que también las he consumido, que son las vainitas de vainilla, pero hay que adicionarles un poquito de un alcohol, pues estoy hablando de un coñac o de un tipo de alcohol, hay que mirar bien cuál de esos les guste a ustedes, pero son cantidades mínimas para que esa vainilla tome ese sabor. Entonces, lo que tenga, la leche de almendras que venga empacada con sabor a vainilla, carragenina, y ustedes miran la cantidad de almendras en proporción a lo que tiene en agua o en azúcar, eso ya no, o sea, ya tampoco va a ser saludable. Entonces lo ideal es que no tenga carragenina y que no tenga azúcar, ni tampoco sabor a vainilla. Listo, por acá tenemos tres preguntas más. Ujú. ¿Cuál es la mejor opción de arroz? ¿Parbolizado, integral, jazmín o el arroz normal? Bueno, el arroz, yo utilizo el parbolizado. El integral sería pues lo ideal, pero les confieso que el sabor no he podido con el sabor. Trato, pero me cuesta, me cuesta. Está el basmati, el jazmín. O sea, los otros, la verdad, he consumido muy poco, pero les cuento que es más bien por el costo, porque cuando tú vas al supermercado y te encuentras que, pues, en comparación con una libra de arroz normal, es bastante la diferencia. Pero lo ideal es consumirlo integral o el basmati o el jazmín. Eh, el arroz blanco no, o sea, por nada del mundo no. ¿Por qué? Porque el arroz blanco también ya tiene un proceso físico-químico grande. A veces se le dice que ha sido adicionado con cal para blanquearlo. Entonces, yo no confío en el arroz blanco, también lo estudié. Bueno, y me di cuenta cuando leí un libro que se llama La enzima prodigiosa. El médico hablaba de que el arroz blanco de nutriente no tiene nada y puede ocasionar también bastante, o sea, en el intestino bastante, digámosle, bastante daño. Entonces el arroz blanco lo dejé de consumir hace mucho tiempo. Consumo el parbolizado y nos ha ido bien, pero lo ideal es los otros, o sea, el integral o el jazmín o el basmati.
Listo, que hay una pregunta muy buena que yo creo que muchos de los que estamos en la cuarentena en la casa nos hacemos. ¿Cuál es como el mejor snack para calmar la ansiedad? Porque el encierro genera estrés, entonces muchas personas estando en casa están comiendo demasiado, pues más de lo normal, por la ansiedad que genera, digamos, estar en la casa, ¿cierto? Sí, sí. Lo que yo les decía ahorita, las grasas buenas, o sea, y encontramos nueces, el maní no me gusta y no lo recomiendo, no sé, me parece que desencadena alergias con el tiempo y más el maní que viene empaquetado, que también a veces le adicionan o mucha sal, demasiada sal, o también un proceso, o ya tiene un proceso físico que me encontré el maní, no, pero hay nueces que nos aportan esa grasa buena, entonces, o los dátiles, o lo que yo les decía, un pedacito de cacao al 80%, eso nos va a ayudar con esa ansiedad. Aléjense de pues, de la panadería, o sea, de estar cuando fue el jueves, estuve con mi esposo en el supermercado, porque él tuvo un accidente, entonces yo debía acompañarlo, y me dijo, ay, llevamos pancito de maíz, y habían unas, se llaman unas que son como envueltas con unas pasitas, y estaban recién hechas. Entonces a uno el cerebro, ¿cierto? La mente lo tienta y le dice, ay, pues que una sola, ¿qué va a pasar? No sé qué. Pero esas solas, sabes que se va a convertir en más, porque el paquete son 6 o 7 o 8. Y el pan de maíz tostadito con una mantequilla, un quesito, uy, delicioso. Entonces sabes que eso lo vas a repetir muchas veces en la semana. Entonces no comprar, ay, que porque de pronto viene visita, bueno, ahora no vamos a recibir visitas, pero no comprar nada para las visitas, ni comprar para tenerlo ahí por si de pronto, o sea, si ustedes lo tienen en la casa y lo ven y lo guardan, posiblemente lo van a consumir. Entonces, no lo compren, o sea, es mejor que no lo compren. ¿Qué otro snack? Bueno, las frutas, pero las frutas a veces en un consumo alto también pueden elevar esos niveles de insulina, entonces nos puede producir más ansiedad. Por ejemplo, las agüitas de aromáticas sin azúcar son muy buenas para calmar. Por ejemplo, yo no he almorzado. Yo dije, no, yo no quiero almorzar, yo quiero estar relajadita. Desayuné temprano como a las 8 y no tengo hambre, no tengo ansiedad, no tengo estrés, me he tomado mi agüita, o sea, serenamente. Es mantener un control mental y no dejarle, o sea, no estarle diciendo a tu cuerpo, ay, tienes que recibir comida, porque entonces la gastritis ya es un tema puntual y es un tema que tienes que sanar con un buen médico que no te esté mandando omeprazol, porque el omeprazol pasa a ser un placebo, pasa a ser una ruleta en tu vida. Entonces, ese tema de la gastritis debe ser puntual, o sea, debes de manejarlo en lo posible con un médico funcional, un médico que te trate, o un médico bioenergético, un médico que te trate puntualmente por qué te da eso, por qué llegaste ahí, no el médico normal que te está mandando medicamentos porque perteneces al montón de los que tiene gastritis, y por qué no puedes comer nada ácido, y por qué tienes que comer cada 3 días, cada 3 horas, y por qué debes de tomar leche para calmar esa acidez. No, eso no funciona así. Anita, ya que mencionas el tema de las frutas, hay una pregunta muy interesante que yo creo que todos la tenemos y Sí. es el tema de mezclar las frutas. Nosotros en la mañana, por ejemplo, podemos comer, no sé, papaya con banano y fresa, por ejemplo. ¿Qué tan buena es esa mezcla de esas frutas? Sí, la mezcla, si es solo frutas, no pasa nada. Lo que hay que tener en cuenta es la cantidad y no echarle que el yogur, bueno, no sé, que una granola, que la granola también hay que tener en cuenta que a veces le adicionan demasiado azúcar, por eso sabe tan rica. Pero si tú estás una granola, si haces una granola natural, no es que no sepa rica, pero no sabe tan dulce. Entonces, si te comes una porción normal,
pues digo una porción normal, un pocillo, no sé, una coquita normal de papaya y sandía, o de piña, no pasa nada, pero no adicionarle ni queso, ni salsas, o sea, ahí ya no haces nada, ahí simplemente elevaste tu insulina y te va a dar ansiedad todo el día. Listo, por acá hay otra que habla sobre los libros que recomendarías para mejorar nuestra alimentación y nuestro equilibrio mental. No sé si lo quieras mencionar en este momento o de pronto más adelante ya cuando... Ah, bueno, enseguida les comento de los libros. Sí, voy a terminar este tema que sigue, que es muy importante, que también hace parte de nuestra salud. Entonces, ya al finalizar, les recomiendo los libros que me han ayudado muchísimo para manejar este tema y pues para yo estarlo practicando con mi cuerpo, pues digamos, con mi familia. Aquí hay otra pregunta, pero no sé si la respondemos en este momento o ahorita al final. Pues igual te la voy a decir. Sí, ¿Qué comer antes de ejercitarse y con cuánto tiempo de anticipación? Y después de ejercicio, ¿qué comer? bueno. Entonces, antes de hacer ejercicio, si su metabolismo no les, o sea, no les, cómo les explico? A mí no me ayuda a comer antes del ejercicio, ¿cierto? Porque mi metabolismo lo rechaza. Entonces, comer algo liviano. Han hablado o pues han dicho, ay, que el banano, o sea, que un bananito con una leche vegetal, eso funciona. Pero simplemente comer algo liviano. Después del entrenamiento, bueno, antes también del ejercicio, no es que, ay, yo voy a desayunarme una bandeja paisa o, cierto, porque ahorita la voy a quemar. No, eso no funciona así. Lo que yo les decía ahora, no es que usted se gaste todo lo que consumió no, en un ratico y ya no pasa nada. No. Si ustedes tratan de hacer ejercicio sin haber consumido ningún tipo de azúcar, o sea, van a ver mejores resultados en menos tiempo y van a estar más saludables de alguna manera, porque esa grasita que tenemos en reserva, que está en el hígado, eso se va a activar de alguna manera cuando hacemos ejercicio. Entonces llegamos más rápido a quemar nuestra grasa que está depositada, se quema más fácil y podemos llegar al músculo, que es lo que la mayoría de las personas queremos tener o la meta que queremos llegar, que es a tener un músculo y no una grasa. Entonces, en lo posible comer liviano. Después del entrenamiento, a muchas personas les funciona comer en abundancia, o sea, comerse la bandeja paisa, que les decía que no deberían de comerse antes. Esa bandeja paisa tiene demasiado carbohidrato, entonces, ay, no, es que yo ya quemé todo lo que tenía y más si fue en ayunas, entonces yo ya me gasté toda mi reserva, no, entonces me voy a desnutrir, no, o sea, sigues comiendo normal, un desayuno alto en proteína, te puedes comer 3 huevos y un solo carbohidrato, o los que consumen carnes, bueno, te puedes comer una porción de carne y un carbohidrato, o simplemente un batido de proteína, de esos whey protein o otro tipo de proteína vegetal, pero o sea, mantener siempre como un equilibrio. Y bueno, y de pronto si usted dice, no, es que yo siento que no me siento pesado, me siento cansado, si yo estoy comiendo así como tú me dices y no siento, de pronto es que estás comiendo mucho carbohidrato, entonces, y no estás comiendo, la proteína también o sea, la proteína también se puede aumentar y puede elevar los picos de insulina, entonces siempre debe ser cuando vayan a empezar como una rutina, darse cuenta y conocerse su propio cuerpo, o sea, no es que tengan que hacer un entrenamiento ensayo y error, no, sino que ya con su conocimiento, porque la mayoría de las personas sabemos qué nos hace mal, solo que no entramos en conciencia y decimos, no,
como yo les decía ahorita, me hace mal comerme el chorizo, yo me tomo la trimebutina. Me hace mal comer tanta azúcar, entonces yo me aplico la insulina, como hacía mi papá. Entonces, simplemente es tener conciencia de nuestro propio metabolismo, nuestro propio cuerpo, cómo se comporta con lo que comemos. Y si queremos llevar una dieta más específica, visitar al médico, o sea, que nos tome exámenes, que nos diga qué cantidad realmente necesitamos, cuál es la cantidad que debemos de extraer de nuestro cuerpo en grasa, pero siempre como tener conciencia de lo que vamos a hacer, no hacerlo como hacia la loca. Ya, dime. Sí, ya. Bueno, entonces continúo con este otro tema. Sí, yo pienso que ya es como lo último, ¿cierto? Sí, Sí, adelante. bueno, ¿tienen alguna otra duda o continúo? Sigo. Sí, adelante, Adelante, dale. dale. Bueno, entonces estábamos hablando mente, cuerpo y ahora tenemos otro principio que es energía. ¿Cómo que energía? Sí, energía es esa vibración, eso que llamamos, ay, no, es que yo siento que esta persona tiene una energía negativa, ay, no, es que esta persona no me gusta cómo habla, lo que me dice, no me siento bien. Es un tipo de vibración que nosotros sentimos. Ese tipo de energía tenemos de tener conciencia con el tipo de energía que queremos recibir y también el que queremos dar. Cuando yo les hablaba de que apenas abran sus ojos, agradezcan y perdonen, ya estás, digamos que estás envuelto en una energía de amor. Agradecer, perdonar, es amar. Entonces ya estás en una energía, en una vibración de amor. Es muy importante hacerlo todos los días. Y esa energía que tú vas a recibir también debe ser buena, o sea, debe ser lo que yo les decía, sobre lo que ven, sobre lo que escuchan, simplemente es, la veo, la escucho, pero no me la llevo, o sea, no me la llevo a mi cabeza ni a estar pensando en eso todo el tiempo. El 97% de las personas están hablando de cosas negativas, pues el 97%, o sea, cuando tú llamas a alguien y te dice, bueno, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, no, por aquí, bueno, entonces ya empezó una vibración diferente, no es que no tengamos derecho a quejarnos, ni a estar mal, ni a estresarnos, sino que simplemente es canalizar esa energía, no hacerla que todo el día se convierta en una energía negativa. Y lo mismo si vamos a hablar con una persona, no estarle dando esas malas noticias, esos quejambres, esas cosas. Todo es consecuencia de nuestros actos. Entonces, así como piensas, sientes, así como sientes, vibras, y así como vibras, así mismo va a funcionar tu vida. Entonces, si tú todo el tiempo estás en una vibra negativa, diciendo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Pero si yo soy tan bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Pero, no, o sea, todo el tiempo es un quejambre, siempre te va a pasar lo malo. Y también hay otro dicho que dice, ten mucho cuidado con lo que estás pensando, que posiblemente se te va a cumplir. Entonces, cuando tú ya tienes un pensamiento y lo encaminas a tu mente, así sea que digas, no, a mí no me va a pasar, ya tú lo estás creando. Entonces, esa vibra, ese pensamiento debe ser positivo, o sea, tiene que estar positivo si queremos tener un equilibrio mental, corporal, bueno. Yo, como les decía, trabajando mi salud, investigando, yo decía, yo como muy bien, o sea, yo como súper bien, yo soy consciente de lo que como, eh, pero resulta que mi mente y mi energía estaba bajita, o sea, mi mente estaba con pensamientos negativos y mi energía estaba bajita. Entonces, encontré un señor que practica
la medicina cuántica y todo esto. Y bueno, me gusta como todo este tipo de cosas. No es que yo me dirija por una secta y por ahí me voy, no. Me gusta traer a mi vida lo que me haga sentir bien. Entonces él me hablaba de que las enfermedades también son energía, energía que nosotros le metemos a nuestro cuerpo, energía negativa en su mayoría. Entonces por eso es tan importante trabajar el perdón y el agradecer todo el tiempo. Para elevar esa frecuencia vibratoria, para tener como una energía positiva, porque como les digo, todos tenemos dificultades, todos tenemos como de alguna manera que lidiar con nuestro día a día. Entonces, lo primero es tener conciencia de lo que estoy pensando. Si yo digo que va a pasar, que va a suceder, si lo estoy repitiendo, si lo estoy atrayendo todo el tiempo, posiblemente va a pasar, sea bueno o sea malo. Entonces, si sabemos que va a pasar, ¿por qué no pensamos cosas buenas? Igual lo malo va a pasar, como lo bueno. Mi esposo siempre me dice, cuando estoy como con dificultades, me dice, esto también pasará, y siempre pasa. Entonces, esto que estamos viviendo también pasará. Que por qué nos tocó, que por qué esta situación, que esto tan difícil, es un momento que debemos de vivir, pero también lo debemos de afrontar. Y ese estrés que yo les decía ahora, que hay un estrés bueno y hay un estrés malo, ese estrés bueno que nos genera pensamientos rápidos, pensamientos de acción, ¿cómo puedo cambiar esto? Bueno, si ya no tengo esto, por decir los colegios, pues un ejemplo ahí que se me ocurre, los colegios tuvieron que cambiar su método, los colegios presenciales, y decir, no, entonces toca virtual, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, y puede generar estrés y puede generar una cantidad de cosas, de traumas, de vainas, pero es actuar sobre ese estrés, no quedarnos dándonos látigo, dándonos pesar, volviéndonos víctimas, sino simplemente generando una frecuencia vibratoria positiva. Siempre otro punto importante para elevar esa frecuencia es encontrar algo bonito, algo hermoso, algo que como quien dice, no, esto no lo he visto, apreciar el sol, recibir esa vitamina D en las mañanas es súper importante. No sé, salir a la ventana o al salir al balcón si no tenemos un espacio grande, o bueno, no, es que a mí no me llega el sol, pero de pronto la luna, es apreciar instantes, la cara de tu hijo, la cara de tu esposo, verle sus ojos, decir qué bueno que estás acá, apreciar, o sea, apreciar la belleza que puede ser relativa. Para mí, una flor, a mí me encanta por decir la orquídea y a mí me apasiona la orquídea, yo la veo y me encanta y me gustan los colores, las formas. Para otra persona dice, no, pues que eso es una flor igual, ¿cierto? Pero es darle el valor a lo que, de lo que a ti, o sea, te parece hermoso, darle un valor, o sea, como si fuera algo grande y eso hacerlo diario, con cualquier cosita que ustedes vean que puede ser significativa, darle un valor. Bueno, lo que les hablaba ahorita, tener conciencia de lo que estoy comiendo, muy importante, investiguen, estudien, no se dejen llenar la cabeza de cosas. Yo se los digo por lo que viví con mi hija, por lo que viví conmigo, con mi cuerpo, con mi papá. Mi papá fue diagnosticado hace más de 2 años de un cáncer de riñón. Le dijeron que tenía 3 meses de vida, que si no se sacaba el riñón, él se moría. Y su mente cambió, o sea, su frecuencia vibratoria fue tan buena. Mi papá no se ha operado, no se ha extraído el riñón, es una persona súper vital, pues las personas que lo conocen saben que no les estoy mintiendo. Nunca habla de una enfermedad, o sea, nunca dice, no, es que no, él dice, yo no tengo nada, yo estoy súper bien. Y la decisión de él fue no operarse, no porque nosotros le dijéramos, no, de hecho le buscamos todas las alternativas, porque cuando te llegan con esa palabra, te asustan y te dicen, te vas a morir mañana, ¿cierto? Entonces, nosotros le decíamos, Pacho, mejor lo hacemos particular, entonces, o sea, le buscamos todos los medios, pero él dijo, no,
yo estoy muy bien. Simplemente se hizo un tratamiento con unos sueros fisiológicos, unos sueros reconstituyentes, va súper bien, llegará su momento en que tenga que partir, eso lo sabe, eso ya lo sabemos, pero él basó su frecuencia vibratoria en la alimentación y dijo, lo que yo tengo que hacer es cambiar mi alimentación. Entonces bajó esos picos de insulina, ya come más frutas, más vegetales, ya no son la bandeja paisa cada 8 días, simplemente tomó conciencia de que tenía que elevar esa frecuencia vibratoria y que todo iba a estar bien. Pero las personas nos dicen, no, eso no va a pasar, esto no puede ser, tienes que hacerte esto, si no te haces una quimio te vas a morir. O sea, es conocerte, es saber qué es lo más importante para ti, qué es lo más saludable para ti. Bueno, beber agua, sabemos que el agua es fuente, es manantial de vida, como la queramos llamar. Yo ya les dije que yo con el agua como que no me voy muy bien, no me gusta ese sabor insípido, entonces le adiciono hierbitas y con esa me va súper bien. Meditar, recuerden meditar como lo quieran hacer. Inclusive, les voy a decir algo, el rosario, las personas que lo hacen, así sea repetitivo, es como un mantra. Entonces, funciona si tú lo estás haciendo con conciencia y si tú lo estás haciendo de una manera que estás pensando, ay, voy a hacer, mi mamá me dice, hoy rezamos el rosario para que les vaya muy bien. Ella ya me hizo su meditación, ya entró en un estado de meditación pensando en algo positivo para ella y para los demás. Entonces, lo que ustedes quieran hacer como meditación, ya les dije audios, hay audios muy buenos de Ho'oponopono para niños, por ejemplo, el Ho'oponopono delfín para niños es muy bueno. Simplemente, o sea, hacerlo y enseñarle también, perdón, a los niños o a los jóvenes hacer esa meditación, aquietar un poco su mente, agradecer, no se les olvide agradecer todo el tiempo que puedan, agradecer por este instante, por este momento, lo que estamos haciendo en este instante nos ayuda tanto a ustedes como a mí. Entonces es agradecer siempre, o sea, con ese sentimiento, que no se nos vaya, o sea, que no nos vaya a faltar un día de nuestra vida. Practicar actos de bondad es también muy importante. ¿Qué es actos de bondad? Yo que sé, ahora en esta situación, yo sé que mi amiga, que mi vecino, que esta persona necesita un poco más que yo, que la está pasando peor que yo, es cómo ayudarle, o sea, en esta situación, es darle una llamada a un amigo que hace mucho tiempo no hablo con él y preguntarle, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? La estás pasando muy mal, ¿en qué te puedo ayudar? No simplemente es la bondad del dinero, o sea, a veces uno recibe una llamada y con eso le alegra el día, y uno dice, ay, me alegraste el día, quería escucharte, esos son actos de bondad. Y poner a circular la sangre circula de buena manera moviéndonos, o sea, ya les dije, y no sé si de pronto a todos les guste bailar, pero el baile activa la circulación de una manera y nos da una energía todo el día, si lo hacemos en la mañana o si lo hacemos en la noche, después nos damos una ducha de agua tibia y dormimos delicioso. Les voy a dejar esta frase que me gusta mucho, dice, la vida comienza donde termina el miedo. El miedo es el que nos impide hacer una cantidad de cosas porque tenemos miedo al que dirán, al qué va a pasar. Ay, y si esto, y si aquello, y si de pronto ese easy, esa pequeña easy, está ahí metida y nos para todo lo que queremos hacer. El miedo es bueno simplemente como una adrenalina cuando va a pasar, o sea, cuando debemos de tener como unos instantes y pensar, no, si hago esto, si me puedo, o sea, si me puedo accidentar. Por decir, si yo voy en un carro y me da por andar a 180, 190 y dele derecho y que no me importe el mundo. O sea, obviamente
ese instante de miedo, pues va a ser como que no me pase algo malo. Pero cuando hablo de un miedo que es constante, que es el que nos atasca, que es el que nos dice no más, tienes que parar, no vas a llegar a ningún lado, esto no es para ti, esto no me funcionó a mí, yo creo que a ti tampoco. O sea, ese miedo no nos va a dejar avanzar en nada, ni siquiera en esos tres pilares. Entonces, es dejar el miedo a un lado y arrancar, o sea, arrancar ya en este instante, el momento es ahora, mañana no sabemos si estamos, si los que estamos hoy reunidos estaremos, entonces es iniciar el proceso en este momento. Acá les dejo algunas pues de las recomendaciones sobre libros, sobre páginas. La mente es maravillosa, es como un tipo de blog que me gusta mucho. Energía para el equilibrio, El milagro metabólico, que es un libro encantador que me gusta pues y que trato de leerlo, de releerlo, del doctor Carlos Alberto Jaramillo, que es un médico funcional. Pues él no trabaja acá en Medellín, pero acá en Medellín, por ejemplo, está la doctora María del Pilar Restrepo, que me hice un tratamiento con ella, y gran parte me funcionó, solo que tuve una pérdida de una persona que pues se me fue, y como que, o sea, me frenó. Entonces, frenó obviamente mi tratamiento. Por eso les digo que la mente es como un pilar fundamental cuando queremos alcanzar algo y tenemos que estar en equilibrio. Pensar con el estómago. Encontré lo siguiente en la web. Ay, perdón. Pensar con el estómago, que también es otro libro que nos hace concientizarnos de lo importante que es querer nuestro estómago, nuestro intestino, de las emociones, todo lo que conlleva la mente, o sea, la conexión que hay mente, estómago, intestino. Entonces me ha ayudado un montón. Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, que es ir un poco más allá de lo que la mente puede atraer, lo que yo les decía, tanto lo bueno como lo malo, pero lo importante es atraer lo bueno siempre. A mí me dicen, ve Anita, y tú que eras así, y porque ahora estás así, y eso lo atraje yo y estoy consciente, yo lo escribí, yo lo leía, yo lo pensaba, y eso mismo estoy recibiendo ahora. Entonces ese libro es súper recomendado, no es para tenerlo, leerlo y regalarlo o prestarlo, no, es como un llaverito. Y El poder de la intención de Wayne Dyer, que también me gusta mucho, pero ese más son como pautas que él nos da, que también es bueno que lo tengan presente. Bueno, yo creo que ya está aquí mi información, donde me pueden encontrar, donde me pueden seguir. Mi página es Vitalinfo. Allí les estaré poniendo recomendaciones, si me quieren escribir, estaré para ustedes. En Instagram es Vital-Anita M. Restrepo. No sé si tienen más preguntas, si quieren saber un poquito más de esto, de lo que estamos hablando. Anita, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una información muy valiosa para nosotros. Pienso pues que va muy acorde con todos los programas que estamos realizando en Mimo. Mencionabas el tema de la actividad física. Tenemos una de nuestras asociadas que se llama Milena Bustamante, que tiene un programa de danza árabe todos los domingos a las 10 de la mañana. Si alguien se quiere inscribir, lo puede hacer. Mile, de pronto estás por ahí para que nos digas a dónde te pueden escribir. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, súper bien. ¿Cómo han estado? Bien, Bien. Maravillosa tu charla, Anita, muchas gracias, me llega al alma, me encantan estas charlas, mejor dicho, todas las charlas que ha hecho Mimo, espectacular, aportan mucho para la vida, por lo menos hablo mi personal, para mi vida me han aportado mucho. Qué rico. Sí, como decía David, los invito para que me acompañen todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, donde estoy dando pues danza árabe, pasos básicos de la danza árabe.
Listo. ¿Y te pueden escribir a dónde, Mili? Armamos un grupo por WhatsApp en el 318-615-8296. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, 318-615-8296. Ok. Listo. Muchas gracias, Mili. No, a ustedes Ah, muchas gracias. Y Anita, muchas gracias por no, fue compartir tus mucho gusto. conocimientos. Fue mucho Anita, gusto. tengo una duda personal con Sí. respecto al Ho'oponopono. Sí. ¿Puedes recordar, por favor, la frase que tú mencionas en las mañanas? Sí. Para... Lo siento, perdóname, gracias y te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Sí. Hay personas que, bueno, primero dicen que perdóname, lo siento, pero ya es como cada quien lo quiera decir. Así me lo aprendí yo y así me ha funcionado. Pero hay muchos mantras del Ho'oponopono. Por ejemplo, para la abundancia está repetir varias veces colibrí, 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 llovizna, llovizna, llovizna. O sea, es una técnica que uno dice qué tontería, pero funciona. Les digo que funciona. Y ayuda a controlar mucho ese pensamiento mental, ese estrés mental. Entonces pueden encontrar una cantidad de cosas de Ho'oponopono que ayudan y que funcionan. Perfecto, Anita, muchas gracias. Y la última pregunta ya personal también es para las personas que tal vez vean la meditación como algo muy pausado, que les guste más el movimiento. ¿Qué podrían hacer para realizar algún tipo de meditación, pero que no fuera como tan pasivo? Pienso que el yoga tiene muchas variantes. Practicar el yoga es magnífico. Hay yoga, ahora hay un yoga de postura, hay yoga de meditación, hay yoga funcional, que meditas pero también trabajas tu cuerpo. Entonces, ese tipo de ejercicio y de meditación funcionaría perfectamente. Perfecto, Anita, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que ha sido muy gratificante para nosotros tenerte acá y esperamos pues que nos sigas acompañando en otras charlas porque pues este tema de alimentación, salud mental, de la parte física, pienso que es un tema de nunca terminar. Sí, tiene muchas variantes, eso es infinito, o sea, si nos detenemos en cada alimento vamos a encontrar cosas buenas, cosas no tan buenas, pero lo ideal es que aprendamos todos los días, que nos aportemos conocimiento, eso es lo más importante. Bueno, y si queremos consultar a Anita, ¿dónde lo podemos hacer? Yo tengo mi correo que es, bueno, en la página web, que es Anita, que es es vital.info. Yo creo que ahorita en la presentación se la puedo volver a colocar o Nelson se las pasa. La Sí, presentación, ¿cierto? exacto. La idea es que las personas que se inscribieron en la charla les vamos a mandar la presentación pues, que Anita nos acaba de hacer. Y Sí, adicionalmente les vamos a adicionar un audio muy interesante que Anita nos compartió también. ok. Sí, el audio, yo, o sea, trato de leer como un poquito de todo lo que yo le decía a Nelson, me gusta todo lo que sea positivo, o sea, lo que me haga sentir bien. Y a través de mi esposo encontré un señor que se llama, pues que se hace llamar Sadhguru, que, que es como el gurú triste, pero es un tipo muy, o sea, mentalmente muy avanzado, muy pasivo, entonces tú lo escuchas y te aterriza, o sea, es una belleza de información que la debemos de aprovechar. Perfecto, Anita. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, encantada de compartirles el mensaje que quería dárselos. Hace mucho tiempo quería hacer este tipo de charlas. Entonces, gracias por esa oportunidad.